Hola, hola, buenas noches. Gracias chicas por estar aquí, por acompañarnos en esta semana. Número 6. Estamos en el programa número 6. Ah, Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por sus likes, por compartir. Inscríbanse a nuestro canal. Abajo en la cajita de descripción encuentran todos los detalles. Síganos también en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Nos ayuda un montón si comparten el programa, si están siempre siguiéndonos en las redes. No se olviden que vamos a tratar de hacer todos los martes un live, así que también nos pueden seguir por ahí. Estaremos hablando los días martes de la palabra de la semana, de la palabra que nos da energía, fuerza y sabiduría. Así que también nos pueden seguir por ahí. Y como siempre, esta semana nos acompaña mi amiga del alma, Lili. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Y hola a todas Ay, las chicas que nos escuchan también. Muy contenta de estar un programa más, ¿no? Como jugando, ya llegamos al sexto programa, increíble, increíble. pero siempre, como digo, con mucho cariño, con mucho amor para todas las chicas que lo necesitan. Así es, así que hacemos esto de verdad con el deseo de que cada una de ustedes pueda ser más fortalecida cada semana, pueda aprender un poquito más y podamos sanar y seguir creciendo juntas. Así que sin más preámbulo, empezamos en esto, ellas en su punto. Bueno, amiga, sexta semana. Hola, Qué Gillo, ¿cómo lindo. estás? Sí, esta semana increíble. Y esta semana con un tema otra vez, como todas estas semanas, muy fuerte, muy revelador y también creo que muy sanador. Pero antes de hacer el preámbulo del tema, creo que tiene que ver a colación, te cuento un poquito cómo ha sido mi semana. Cuéntame, Eh, cuéntanos. Sí, sí, les cuento. Les cuento a todas, chicas. Esta semana ha sido una semana complicada, ¿no? Bueno, ha sido una semana donde he tenido bajones, como muchas de nosotras, a veces pues, no sé, puede ser el clima, situaciones que muchas veces tenemos que vivir. Mi semana ha sido complicada, llena de trabajo, de citas. Por ahí tuve un problemilla también familiar y eso me dio bajón. Increíblemente me enfermé. O sea, estuve 2 días malísima, que me vino el Mm. resfrío y todo, y no pude cumplir algunas cosas que había programado y, y me dio una culpa y una tristeza, ¿no? Porque siempre estamos tratando de exigirnos y estamos tratando de cumplir, no solamente con nuestras expectativas, pero muchas veces esta semana estuve reflexionando, en realidad estaba tratando de cumplir con expectativas de los demás, ¿no? Porque había hecho Ujú. citas, había programado cosas y me vino culpa. Y justamente ese es el tema que quiero tocar contigo esta semana, el tema de la culpa, porque estuve rumiando, como tú dices, toda la semana con esto y yo decía, ay, por Dios, ¿por qué me siento tan mal de no haber cumplido con 2 o 3 obligaciones que tenía y otras cosas que había quedado con amigas, con compañeras Ujú. y con mi niña? ¿Y, y por qué? ¿Por qué, Lili? Ya entrando de lleno al tema en sí, ¿por qué las mujeres, bueno, en general todos sufrimos de culpa, pero ¿por qué hay esa tendencia, o se dice o se lee, que las mujeres podemos tener más culpa quizás que el género masculino? ¿Es verdad? ¿O, o qué ocurre? A mí, bueno, personalmente no me gusta un poco hacer esa separación de masculino con femenino, pero sí es cierto algo que dices, ¿no? En la sociedad hay roles, ¿no? Y muchas veces las mujeres queremos como que cumplir con todos esos roles, ¿no? Son importantes,
A muchas mujeres nos hace sentir de repente satisfechas, ¿no? Como por ejemplo el cuidar a los hijos, el querer tener todo ordenado, el trabajar, el ayudar, no sé, a nuestra pareja, salir con la amiga, tener el espacio del té, del café, eh, cumplir con todos los compromisos. Entonces es como que tenemos esa carga, ¿no? Esa carga de Ujú, cumplir con todos. Y hablo que se convierte en una carga cuando finalmente, así como tú esta semana, no pudiste, ¿no? Dar, digamos, el 100% por A o B motivos. Caíste enferma, algo que de repente no esperabas, como dices, algún problema familiar, que te bajoneó, ¿no? Entonces, es como que ya nosotros no nos permitimos, ¿no? Tener esos espacios de decir no, de decir no puedo, y llegar a ese punto de sentirnos hasta menos valiosas quizás, ¿no? Porque no hemos cumplido con todas esas obligaciones o esos pequeños roles que en el día a día normalmente hacemos, ¿no? Entonces ahí viene el sentimiento de culpa porque creemos que es una exigencia, o sea, no podemos dejar de cumplir esos roles, imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque nos convertimos en qué. Y ahí viene la interpretación. De repente tú has tenido por ahí un pensamiento, ahora me dirás, oye, qué mala amiga, ¿no? Qué mala amiga porque no pude ir a tomarme el café, ya le habías prometido. Y, o sea, estás ahí muriéndote, ¿no? Estás con la gripe, sí, estás con un, no sé, un literal, momento que literal. quieres descansar y de pronto pues no puede, ya las fuerzas no te dan, dices no y viene la culpa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me convierto en una mala amiga. ¿No? Después, oye, no pude atender a los chicos, no le pude dar el espacio de repente a mi hija, a mi hijo esta semana que había quedado. ¿Cuál es la interpretación muchas veces? ¿En qué me convierto? En una mala madre. En una madre que no tiene tiempo para sus hijos. O sea, me enfoco en eso, ¿no? En esa voz Ujú. interna que me dice, oye, pues, eres una mala madre, eres una mala amiga, eres una mala esposa, ¿no? O eres una mala trabajadora porque ya faltaste 4 días al trabajo, no estás produciendo. Entonces, nosotras mismas tenemos ese discurso interno de que somos malas y nos sentimos culpables. No sé si algo te ha resonado de repente de lo que he dicho con respecto a esta semana que has pasado. Literal, literal, porque es como que sentía esa voz en el cerebro, así como mal, tachada, ¿no? Porque no pudiste hacer esto y básicamente mi reflexión fue, bueno, al final son roles que te impone la sociedad, no es que tú misma, muchas cosas, obviamente disfruto ser madre, disfruto trabajar, disfruto el tiempo con mis amigas, el tiempo con mi pareja, qué sé yo, tantos Ujú, tiempos que nosotros tenemos, tanto hombres como mujeres lo disfrutamos, pero al final muchas veces nosotros mismos nos ponemos esa carga en la espalda, ¿no? Es como cargar una mochila con piedras, ujú, porque ya entonces es una carga y no es un disfrute, ¿no? Y ahí está ese límite, creo, ¿no, Lili? ujú. Que muchas de nosotras tenemos que trabajar, ¿no? Ese límite de decir, Exacto. ok, hasta aquí es una carga y aquí es en realidad el tiempo que tú estás disfrutando. Y no pasa Ujú. nada también cuando no puedes cumplir o cuando dices que no, que tú ya sabes que es un tema que yo trabajo mucho porque me es complicado muchas veces a veces decir que no. Y es cierto, ¿no? A muchas mujeres nos es complicado decir que no. Exacto, ¿no? Nos cuesta, pero justamente por esta reflexión que acabamos de hacer, ¿no? Porque tenemos Ujú. una interpretación detrás de ese no, Exacto. ¿ok? Entonces tenemos que aprender a, a no relacionar nuestro valor y quiénes somos, ¿no? Porque hagamos o Ujú. dejemos de hacer cosas, nuestro valor, eh, estas ganas de no, engreír a nuestros hijos, de engreír a nuestra pareja, de estar con la amiga, ¿no? Que a veces no queremos, ¿no? Porque estamos cansadas o porque estamos enfermas, no nos convierte en monstruitos, ¿no? No nos convierte en Exacto. gente mala, ¿no? Hola, Pero, claro. pero esa es la interpretación muchas veces.
Entonces estamos cargando, cargando, cargando con esa culpa y no nos damos cuenta que esa carga que tenemos, pues más nos va a seguir afectando, ¿no? Porque de la culpa pasamos al estrés, a la rabia, a la tristeza. O sea, la culpa es una emoción que si no la manejamos nos trae, pues, otras Cuesta abajo. emociones, nos trae cuesta abajo con otras emociones y más cargas. Claro, tú al no cumplir con eso, sí, sentiste culpa, pero esa culpa no te llevó a sentirte triste también, ¿no? Claro. De repente a sentir un poco de rabia, ay, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué tuvo que agarrarme la gripe? ¿Por qué tuvo que pasar este problema en casa? ¿Por qué? O sea, nos Ujú, lleva también a esas emociones que no nos están ayudando, por el contrario, nos están boicoteando, ¿no? ujú. Ujú, Claro, y es como tú dices, ¿no? La culpa, digamos, es como un canal para emociones, o sea, más negativas que ujú, podemos sentir. Y ujú. que si no... Pero tampoco está mal sentir culpa. O en algunas situaciones. O, si, o siempre la culpa es un sentimiento negativo. Como todas las emociones, para mí, Mm. yo creo que no hay emoción negativa en realidad, ¿no? El tema es Ah, que hay que cuidar que sea una proporción adecuada, porque las emociones están para ayudarte a adaptarte, ¿no? Es cierto, ok. cometemos errores, ¿ok? A Ujú. veces podemos, no sé, entrar en un pico de rabia y decir algo que después entramos en este sentimiento o en esta emoción de la culpa y decimos, oye, no debí decirlo y creo que me pasé un poco. Entonces sí, nos sentimos culpables en ese momento y eso es sano porque te lleva a qué, ¿no? A A una buscar otra reflexión. vez, claro, te lleva a la reflexión, a buscar otra vez la Mm, reconciliación con esa persona, a pedir ujú, disculpas, ¿no? Y te llevas un aprendizaje porque quizás es una buena amiga, es tu propio hijo, hija, es alguien que tú amas, ¿no? Entonces, mm, claro, sí, sí, cometimos errores, somos humanos, caramba, es algo que nos va a pasar, ¿no? Pero claro. si a mí me lleva a un arrepentimiento, me lleva a un aprendizaje, me lleva a enmendar el error, está bien. Porque imagínate que tú hicieras eso y no sintieras ninguna culpa, ¿no? Ah, bueno, me da igual, no, Claro. no me importa. Es Entonces, exacto. no irías tras un discúlpame, ¿no? O tras un aprendizaje que es importante en la vida del ser humano. Entonces, hasta ahí estamos bien, es una culpa, digamos, sana, digámoslo así, ¿no? Mm, Pero el problema es cuando ya esto se convierte en un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que es una carga constante, es un sufrimiento constante. Es algo que lleva sobre la espalda y no te deja vivir, ¿no? Esas voces internas de que justamente lo que ujú, hablábamos, ¿no? Ya, eh, caramba, eres un pequeño monstruo, ¿no? Por haber hecho esto, ujú. o debí o no debí hacer, o me convertí en una persona mala, ¿no? Entonces, y cuando eso ya es un día a día, es algo más fuerte, más intenso, más constante, más continuo, evidentemente ya hay un problema, ya no puedes vivir bien. Entonces, como tú te sientes culpable constantemente, ¿qué es lo que estás buscando del otro lado? Castigarte, ¿no? Ahí viene el autocastigo. Pasa hasta, por ejemplo, cuando tú dices, ah, caramba, quiero empezar a comer sano, quiero hacer una dieta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, no sé, me trajeron unas tortas, unas pizzas, pum, ya fue la dieta? ¿Qué pasa después de eso? Sí. ¿Qué pasa Te, después de te eso? sientes mal. Te sientes Claro, te sientes culpable, ¿no? mal. Y te vas al Exacto. piso, ¿no? Ahora, un poco tomando lo que hemos conversado, yo digo, oye, me comí la torta, caramba, me siento mal conmigo misma, ok, ya, ¿qué hago la próxima vez? Ya, voy a hablar con un periquito para que ya no me llamen para comer o que traten de, no sé, no hacerlo tan visible o alguna estrategia, ¿no? Me he sentido mal, pero voy y tomo acción. Genial, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a atacarme? ¿No? Ay, soy una tonta, no puedo controlarme, ¿no? Entonces ahí afectamos nuestra autoestima, ¿no? ¿En qué me Claro. convierto? Pues en una persona, muchas veces hay mujeres que se insultan, que se dicen, soy una tonta, no valgo para esto, no puedo resistir una tentación, no puedo poner en orden mi vida. Y empezamos con esas voces internas, entonces, ¿qué hacemos? Autoflagelo, ¿no? Es un autoflagelo. Exacto, exacto. Sí. Entonces, ¿qué hago? Y, Voy y te aseguro que te comes 5 tortas más. ¿Por qué? Porque te quieres castigar, ¿no? Y pasa y- muy, muy seguido. O
sea, no pude y ya. Wow. Mira, no me resistí a comerme este pan. ¿Sabes qué? Me como 20, pues. ¿Por qué? Porque me estoy castigando por haber sido una mala alumna, ¿no? Una mala persona, una persona sin voluntad. Entonces empiezo yo misma, como dices tú, a flagelarme, a autocastigarme y cometo cosas, digamos, peores, ¿no? Como decir, si yo no quería comerme el pan, pues ahora me como 20. Y nosotras como madres, o bueno, las chicas que nos escuchan que son madres, también pasamos ese sentimiento de culpa a nuestros hijos, ¿no? Obviamente. Si estamos en este círculo vicioso de autoflagelo y de culpabilidad, también podemos transmitir esa enseñanza a nuestros hijos y hacerlos sentir culpables a ellos por situaciones que en realidad, pues, están en un aprendizaje y son errores, ¿no? Porque ¿quién no comete Yo errores? Por creo que Dios. en el O caso sea, de cuando uno es mamá, por ejemplo, no sé, ujú, hay, estás pasando por un divorcio, a veces la mujer se siente culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que aguantar, ¿no? Tengo que aguantar, tengo que ser la heroína, tengo que ser la mártir sí. en nombre de mis hijos. Y si finalmente se da esa separación, ¿no? La mujer puede llegar pues a ese pico de culpabilidad y empezar a criar a Ujú. los hijos con esa culpa. Ay, si yo tengo una creencia de que si se da el divorcio, mis hijos van a ser chicos con traumas muy profundos, ¿no? O están sufriendo, yo voy a criar con culpa. Y más que ellos se sientan culpables, lo que voy a hacer es de repente decirles sí a todo, porque voy a tratar de compensar ese dolor que supuestamente yo les he ocasionado, porque yo me siento culpable de esa separación, ¿no? Entonces, Wow. se ve a veces, ¿no? Eso En las es. mamás, toma esto, no le grito, no hago que sean responsables a veces no sé, pues de por ahí, alguna malcriadez, todo lo que me piden les doy, ¿no? Entonces estoy también de alguna manera educando con culpa, ¿no? Y es como un autocastigo, porque los hijos, ¿cómo van a crecer si tú les das de A todo, mano ¿no? A llena, manos sí, llenas todo. porque te sientes culpable por el dolor que Culpable. supuestamente le has ocasionado tú, ¿no? Y bueno, y Entonces, esto no se da, disculpa, esto ujú, solo no se da en el divorcio, ¿no? Se da en la crianza en general, así los dos vivan juntos y seamos, digamos, crianza que en trabajemos general. los dos, Ujú, seamos trabajadores, no tenemos mucho tiempo quizás con los niños y bueno, tú exacto, compensas ese tiempo exacto. con regalos, con Ujú, viajes, con... Y ahora, mientras más exótico mejor, ¿no? Es como, pues en nuestra época exacto. O sea, no solamente del era... divorcio, sino de repente, oye, estoy trabajando todo el día, no estoy dándoles el tiempo. Ay, me siento culpable, ¿no? Quiero en el tiempo que estoy ya todo, toma esto, nos vamos acá, nos vamos allá, lo lleno de cosas, regalos y quiero el teléfono, el último teléfono. Entonces, doy. ¿Por qué? Porque me siento culpable. Entonces, así tampoco puedes educar bien. No estoy en contra de dar a los hijos, obviamente, pero hay que saber, ¿no? Cómo y en qué medida también, ¿no? O muchas mamás que a veces llegan a terapia y ya me ha pasado varias veces, ¿no? Que, claro, quieren hacerlo mejor, pero consultan un terapeuta, otro terapeuta, entonces cada uno con su enfoque es como que no, es que no debiste hablarle así a tu adolescente, o no debiste decirle la palabra no, o tienes que hablarle de esta manera, y la otra persona le dice no, pero sí tienes que corregir así. Entonces la mamá llega, he tenido así, mamás ya al borde del colapso, porque no saben cómo educar y se sienten culpables de haber dicho no, se sienten culpables de haber disciplinado así, se sienten culpables de haberle dado regalos, se sienten... Y es una carga continua y no saben qué hacer. No, O sea, ay, por Dios. Es exacto. que, es que creo que ahora, o sea, gracias, hay más información sobre muchos temas. En realidad la información está al acceso de un clic, como por ejemplo nuestro canal. Abres YouTube, nos miras y tienes la información, pero también a veces eso es contraproducente porque si no, tanta información y no toda la información lamentablemente es 100% veraz, ¿no? Eso también pasa porque hay mucha gente que quizás con muy buenas intenciones, no digo que la gente tenga malas intenciones, es No, decir, no es malo. pero no es lo mismo yo haberme leído un libro y sentarme aquí a hablar
que las dos conversar y tú con tu enfoque más profesional puedas orientar, porque yo puedo tener muy buenas intenciones, puedo haber leído 100 libros, 200 libros de psicología, pero eso no me convierte en una psicóloga y sobre todo no trabajo de psicóloga, ¿no? Sin embargo, y hay mucha gente y ahora hay mucha información y nos puede traer a esta confusión y en muchos temas a sentir culpabilidad porque en realidad no sabemos cómo actuar, ¿no? Entonces, la culpa es un tema muy grande, ¿no? Es Sí. como... Los terapeutas cuando tenemos pacientes y de repente el paciente no se va contento, oye, no lo ayudé, me siento culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque la interpretación puede ser, oye, soy una mala psicóloga, soy una mala terapeuta. Entonces me siento culpable de, 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 de la ayuda que le brindé al paciente, ¿no? Porque en realidad de repente no se fue muy contento. O sea, la culpa es una emoción que hay que aprender a controlarla como cualquier otra y tenerla en una medida que nos ayude a adaptarnos, ¿no? Y ser bien, también racionales, bien conscientes, diría yo, de cuál es la medida de nuestra responsabilidad, ¿no? O de culpa. Bueno, también es importante saber que muchos autores hablan sobre culpa cuando es con dolo. Oye, me levanto porque quiero hacerle la vida imposible a Angie, ¿no? Ah, y después digo, ay, no, pobrecita. Ay, ¿no? Culpa, con intención. Pero a veces hacemos cosas que no es que te levantas a planificar algo, ¿no? Y eres responsable, pero sí, la persona de repente o la situación se vio afectada por una decisión que tomaste, no lo hiciste con una intención negativa o mala, entonces sí, me hago responsable también de las consecuencias y veo en qué puedo yo mejorar, ¿no? También son dos conceptos diferentes y es importante que tengamos en cuenta esa diferencia, ¿no? Muchas veces no hacemos las cosas, como te digo, levantándonos en la mañana y diciendo, hoy voy a hacer la vida imposible a mis hijos, poco, ¿no? O casi nada, a menos que, bueno, personas que sí Bueno, tienen ya debe existir. temas, temas importantes, Sí. ya algún tema mental que van y hacen daño, evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando ya de algo que sale de lo cotidiano, ¿no? Entonces, para que las chicas nos entiendan muy bien, o sea, y englobar un poco la idea, hay culpas, por ponerle así, buenas, que nos hacen reflexionar y nos hacen en todo sentido madurar y tomar una buena acción o una buena decisión, que eso es el canal correcto o el canal positivo, ¿no? Y hay culpas que Más que pueden ser culpas, impuestas. intensidad. Intensidad, Ujú, ok, ujú. ok. Entonces, o sea, hay situaciones que nos llevan a determinados hechos y se desarrollan y bueno, podemos sentirnos, digamos, en un momento de exabrupto puedo hablar más fuerte, le hablé más fuerte a mis hijos o le dije una palabra desafortunada a alguna persona y después, bueno, reflexiono, ¿no? Y digo, bueno, realmente pues no actué correctamente y bueno, y voy y pido disculpas y todo esto. Entonces esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Y Ujú, nos lleva... ujú. Pero hay culpas que nos trae otro tipo de sentimientos, ¿no? Que es lo que tú hablabas, sentimientos negativos se puede desarrollar y si esto perdura con el tiempo, podemos desarrollar lo que tú decías, depresión, ¿no? Y otros tipos de sentimientos, enfermedades físicas también, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad ya es otra cosa, es una carga continua, permanente, ¿no? Que no nos deja vivir, que nos produce otras emociones intensas que no nos ayudan, ¿no? Que mm, por el contrario estamos en esa constante búsqueda de autocastigarnos, ¿no? Ahí ya estamos hablando de una culpa tóxica, ¿no? Entonces, Y la como toxicidad. que quede culpa versus sentimiento de culpabilidad, ¿no? Culpa es la medida exacta, ok, nos lleva a trabajar al cambio, ¿correcto? Lo otro nos lleva al autocastigo y nos abre la puerta para seguir sufriendo. Increíble, increíble que este tema y una palabra tan pequeña pueda causar tanto dolor,
porque la culpa en realidad, ese sentimiento que tú hablabas ahorita, ese sentimiento, al final es un sentimiento que nos causa mucho dolor, ¿no? Y que nos puede ocasionar entrar en un bucle, ¿no? Y podemos estar en esta tristeza constante que al Ujú. final se puede desencadenar también en problemas físicos, ¿no? Y más adelante, bueno, he leído también por ahí que teniendo este sentimiento y este desarrollo también nos puede ocasionar sentimientos, o sea, problemas mentales, ¿no? Porque ya tener una, un, un crónico, digamos, estar con una tristeza crónica, también al final nos desarrolla otro tipo de enfermedades, ¿no? Ujú. Claro, una cosa es sentirse triste por alguna pérdida o alguna situación y otra cosa es entrar en una depresión, ¿no? Ahí más o menos, por ejemplo, Exacto. hablamos de esa emoción, pero si esa emoción está en su medida exacta, te ayuda, por supuesto, ¿no? Pero si ya está en exceso, entonces se convierte en una depresión. Lo mismo pasa aquí en la culpa, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles son, para terminar antes de irme, cuáles o qué has visto tú, porque tú tienes tanta experiencia llevando las terapias con las mujeres y todo, cuáles son esos puntos que a las mujeres más nos afecta y nos traen más culpa? Habíamos hablado de, por ejemplo, no cumplir como el rol de madre, ¿no? El de trabajo, pero en general, ¿qué es eso que tú has visto que, oye, la mayoría básicamente es como por ahí, ¿no? Nos ataca por ahí. Ujú. Mira, en la mayoría de casos es el tema, como mencionaste, de la maternidad, ¿no? Ahí yo La creo maternidad. que hay Mm. más sentimientos de culpa, ¿no? Y de lo que hicimos, lo que no hicimos, de lo que dijimos, cómo criamos, ¿no? Estamos hablando de nuestros hijos. Creo que para las mujeres que somos madres es lo más Ujú. importante, ¿no? Que tenemos. O sea, eso es creo que indiscutible. Pero en general creo que la mujer, como te digo, es, eh, tiene como que esas ganas de ser, pues queremos ser siempre la mujer maravilla, ¿no? Yo lo puedo, yo quiero ayudar a todos, solucionar el problema a todos y quiero que todos sean felices, ¿no? Creo que a toda la Sí, mayoría de mujeres sí, nos pasa eso, ¿no? Me incluyo, yo sí, feliz de que mis hijos sí. estén contentos, estén felices, estén sanos, estén bien atendidos, igual, ¿no? Con mis amigas, quiero ser la buena amiga, ¿no? Y mira que cuando tú eres psicóloga, psicoterapeuta, tienes muchos amigos que van a empezar a preguntarte, y te dices que tú quieres ayudar a todos y a veces es como que, oye, estoy en la reunión para disfrutar, no para darte los tips. Entonces, yo digo, no tengo que contestar porque si no, no me necesita mi amiga. Entonces, hasta eso a veces uno puede sentirse un poco culpable, ¿no? Pero es una culpa que también te lleva, oye, ¿cómo puedo responder? ¿No? A veces hago la broma de, oye, hoy día estoy en calidad de amiga, no de terapeuta, entonces te voy a cobrar. Entonces, claro, entonces es como que uno va Ahí saliendo vas de... manejando, sí. Claro, claro, pero es algo que no es un sentimiento de culpabilidad que acompaña, ¿no? ¿Y crees tú que ese sentimiento de culpa que a veces es impuesto por la sociedad es, es más fuerte en el contexto latinoamericano que en otros contextos? Por ejemplo, en el que yo vivo, ¿no? Que es en Europa, ¿no? En Suiza, donde se dice, ¿no? La gente es mucho más fría, ¿no? La gente pone más límites. Bueno, lo que sí es cierto aquí, y también pasa en otros países, ¿no? Eso en un punto habíamos conversado, ¿no? La gente es muy directa. Y eso está bien, ¿no? Porque la gente es muy sincera, muy directa, pero para nosotros, los latinoamericanos, que siempre vamos rodeando, ¿no? Y no, o sea, no te decimos no de frente y, no, oye, te invito a que no sé qué, a mi reunión, bla, bla, bla. Y yo sé que no puedo, pero me da penita decirte que no de frente, ¿no? Entonces le voy rodeando muchas veces, sí, mira, quizás voy, que no sé qué, yo te aviso a última hora. En cambio aquí, de frente de uno te dicen, no, no puedo. No, no tengo ganas. O no, no te dicen no puedo, sino te dicen, no, es que no tengo ganas. Y eso en Latinoamérica a veces es como, oye, Entonces, tú entonces si yo eres mi creo, amiga,
No me puedes decir que no tiene El tema, ganas de verme. el tema cultural también es importante, claro, si es así, caramba, a veces yo como latina, pues uno siempre quiere, oye, hoy día vienen las amigas, ya el vinito, el quesito, he preparado, todo lindo, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Se me quitaron las ganas de ir a tu casa, o sea, me desmayo. Claro, No exacto. creo que los latinos en ese sentido de repente, no todos, ¿no? No hay que generalizar, pero creo Claro, que siempre estamos buscando pues ese agradar, ¿no? Ser agradable también a las personas, que no está mal, como te digo, todo en su medida exacta, ¿no? Pero sí, creo que es importante lo que has mencionado, ¿no? Somos muy diferentes, definitivamente, ¿no? Somos muy diferentes claro. a nivel cultural y puede traer cierta... Tú vas de repente allá, como te dicen a las 8, ¿no? Acá la gente Sí. llega, dices a las 8 a las 10 y nadie se siente culpable. Es normal. Es Eso, por normal. ejemplo, en eso no sentimos culpa los latinoamericanos, ¿no? Llegamos 2 horas tarde, da igual, porque mi Exacto. amiga me entiende. Ya Sabe, sabemos. sabe, si es hombre, sabe que estoy viendo el fútbol, pues sabe que voy a llegar 2 horas más tarde, ¿no? No Exacto. sé, no sé, pero bueno, pero me da alegría que terminemos porque la culpa es un tema muy profundo, pero yo creo que todos estos temas profundos que estamos tocando, siempre hay un lado que le podemos dar algo sin entrar, ¿no? En ese positivismo tóxico, reírnos, porque a veces la vida también está hecha para reírnos, ¿no? Para aprender, para seguir adelante, para caerte, levantar, reírte. Y creo que ese ánimo nos acompaña muchísimo a todos los latinoamericanos, a los hispanoamericanos, bueno, a muchas culturas en general, pero yo la verdad, como tú sabes, como muchos de ustedes saben, vivo en Suiza y cuando tú te encuentras con gente latinoamericana de diferentes países te das cuenta que hay un punto que tenemos todos en común y es ese de echar para adelante, de reírnos, porque nos reímos de muchas cosas que pasan, que nos pasa aquí como extranjeros y a veces pues hay que reírse, y la vida también para reírse y para disfrutar, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta semana que te contaba, pasé un bajón, tenía culpa porque no pude cumplir con las obligaciones, pero al día siguiente, bueno, ya mañana ya. En eso creo que también nos ayuda mucho la cultura, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? No sé si es más personal o también tiene que ver una parte cultural. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Creo que si acá le damos la importancia a las relaciones de amistad, ¿no? Y nos gusta atender a los amigos, nos gusta preparar algo lindo, ¿no? Entonces, definitivamente si por ahí, no sé, a alguien no le gustó algo que tú preparaste con cariño, de hecho, pues dices, oye, caramba, ¿de qué hice mal o qué dije? Definitivamente el tema de la cultura nos afecta, Afecta, ¿no? afecta mucho. Amiga, se nos fue el tiempo otra vez más, ¿no? Pero hacemos parte 2 porque la culpa es un tema muy grande y hoy Ujú. día queríamos tocar, digamos, como la parte introductoria y seguimos hablando la próxima semana, ¿no? Pero sí, antes de despedirnos, antes de dejar a las chicas, bueno, les voy a dar toda la información, pero antes de eso, Lili, la palabra de la semana, para no seguir con culpa esta semana. La semana pasada Yo creo fue que empecemos a, equilibrio. yo creo que responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Responsabilidad, No hablar responsabilidad, de culpa, necesitamos todo. no hablar tanto de eso, sino de responsabilidad. Sí, a ser responsables, chicas, primeramente con nosotras mismas, ¿sí o no? Hacernos responsables nosotras mismas de nuestros sentimientos, de conocernos también, ¿no? La responsabilidad viene también una parte muy fuerte en conocernos como somos y cuando conocemos cada una de nosotras, qué es lo que tenemos dentro, cómo somos, cómo actuamos, podemos actuar más responsablemente con la gente que nos rodea y con nuestra familia. ¿Sí o no?
Exacto, exacto, lo has dicho bien. Exacto. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. No se olviden, estamos en todas las redes sociales, todos los domingos estamos saliendo aquí por YouTube. Dejen abajo su like, suscríbanse al canal que nos ayuda muchísimo, y si creen que este programa le puede servir a alguna persona en especial, mándenselo con mucho amor, con mucho cariño. Y no se olviden que durante la semana estamos muy activas en las redes sociales, en Instagram. Todas las semanas, todos los días estamos poniendo cositas que nos ayuda a reforzar todo este tema que estamos tocando todos los domingos. Así que también los días lunes, ya me estaba olvidando, los días lunes estamos en Spotify y en Apple. Salimos con el podcast, el mismo podcast. Si no lo puedes ver en YouTube y tú prefieres de escuchar y hacer las cosas, como soy yo, muchas veces no tengo tiempo de estar mirando, pero me encanta escuchar. Los lunes estamos con el programa en Spotify y en YouTube y en Apple. Lili, muchísimas gracias. Gracias, Despídete. amiga. Gracias a ti por tu tiempo y a todas las chicas que nos escuchan. Espero haber podido ayudarles, y también pues nos pueden escribir, ¿no? Te pueden escribir para pedirte temas también, ¿no? Contar un poquito también de la historia, así como tú lo has hecho ahora. Creo que sería interesante. Exacto. Sí, sería interesante. Si tienen algún tema en especial que quisiéramos que tocaran, abajo también nos pueden dejar en la cajita o nos mandan un correo a ellas en su punto, todo junto, @gmail.com. Nos pueden mandar ahí un tema, contar su historia, hacer, y bueno, lo podemos desarrollar aquí o más adelante, bueno, en el live, ahí vemos. Ay, no se olviden, todos los martes estamos en el live. Vamos a salir el próximo martes en el live de la semana. Estamos desarrollando un poquito más el tema de la palabra de la semana. Así que sin más, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Chao, amiga, nos hablamos entre la semana. Llámame cuando te sientas más culpable. Sí, te llamo. Chao. Adiós.